Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Grabando. Sean bienvenidos al Atolito. Esta semana, más bien, la semana que acaba de pasar, para cuando escuchen este programa, lamentablemente el fútbol perdió uno de sus nombres más importantes y también la cultura latinoamericana, que fue Diego Armando Maradona. Y se vio envuelto en esta semana en una serie de críticas, comentarios, anécdotas, homenajes incansables. Desde el homenaje en la Casa Rosada hasta bastante ruido en redes sociales en torno a su pasado más oscuro. No deja de ser tema y me parece que a pesar de que el Atolito nunca se ha destacado por hablar del tema de moda, en esta ocasión nos permite ahondar no solamente en Maradona como tal, como la figura o como el futbolista, sino más bien en el espacio en el que él decidió moverse y donde se convirtió en Dios, que es el fútbol y la cancha, ¿no? Y para eso tengo aquí a Oscar Peña y a Daniel Jiménez. Daniel Jiménez, perdón, a Daniel Jiménez. Y Daniel Jiménez es poeta, Oscar es sociólogo, ambos tienen una pasión por el fútbol que se nota en su trabajo. Oscar se dedica de cierta manera a documentar el fútbol más cercano a la gente, el fútbol de las ligas locales, por decirlo de alguna manera. Y pues qué mejor que nos cuenten un poco de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, Daniel, si quieres, empieza tú. Va, gracias. Pues, ¿qué onda? Un saludo a todos los que escuchan este programa del Atolito y pues agradeciendo la invitación a Oscar, sobre todo por pues que hemos estado ahí hablando acerca de algunos proyectos que podemos ir realizando juntos, porque también pues en mi caso pues creo que el fútbol, ¿no? Como bien se decía, no es nada más eso que transcurre en la cancha, sino que hay toda un entramado social que existe ahí en este fenómeno tan importante, en esta industria que mueve millones de personas y por ende millones de dólares también. Entonces se me hace muy importante hablar del fútbol desde otras perspectivas, que no nada más sean la de el generar polémica, ¿no? Acerca de ciertas situaciones. Y pues bueno, yo lo que hago así es escribir poesía desde el lado futbolero, y también pues he sido jugador de fútbol, como decíamos por acá, hemos sido llaneros profesionales en los áridos llanos de Santa Marta, Catitla. Entonces, pues esto da una historia a la que tenemos alrededor del fútbol, y pues como decía, ¿no? No nada más visto como un deporte, una disciplina, sino como todo un fenómeno social. Y pues bueno, de nuevo, las gracias por esta invitación. Gracias a ti. Y tú, Oscar, cuéntanos un poco de ti. Vale, bueno, saludos a todos los que están escuchando este programa. Y yo soy Oscar Peña Gasca, soy del pueblo de Santiago Zapotitlán, en la alcaldía de Tláhuac. Y pues igual pues oficialmente aún no soy sociólogo, estamos en eso. Anduve un rato ahí en la UAM dando la comunicación, y a partir de eso pues se quedó trunca. Pues agarré la cámara y le tomé ahí un poco de valor y empecé a hacer fotografía deportiva, pero se enfocada a lo amateur. Colaboro con un grupo que se llama Tradición y Tiempo, de aquí de Zapotitlán, que está metido pues en todos los ámbitos sociales y culturales del pueblo, desde las festividades más tradicionales. Y pues ya a partir de ahí mi intervención es a partir de la producción de contenido, y pues principalmente fútbol, ¿no? Es nuestra línea de investigación. Ahorita con la pandemia algunos proyectos pues se tuvieron que detener o aplazar o modificar por estas cuestiones, pero pues otras cosas se conjugaron, y entre todo esto fue que conocí a Daniel también.
Y pues ya, ¿no? Lo chido es que el fútbol no deja de ser un juego de equipo y encuentras banda que tiene tu mismo estilo de juego, digamos, y ahí fue donde empezamos a platicar sobre las similitudes de pronto entre estos lugares de la periferia y los procesos futboleros que presentan, ¿no? En su caso Iztapalapa, en Santa Marta, Catitla, y en Tláhuac, en Zapotitlán, y la relación que había entre los pueblos, y pues eso sería todo por el momento. Me encanta esto que dicen de la pandemia, de que se conocieron por vía de internet a través de la pandemia, porque el atolito y la guajolota así fue que surgieron. La guajolota, la gente con la que empezamos el programa, nos conocimos por un chat de WhatsApp en torno a otro podcast, y de ahí nosotros dijimos, vamos a empezar el nuestro. Entonces, pues está curioso todas las cosas nuevas que trajo la pandemia. Y me llama esta situación que hablas de la periferia. Santa Marta, para la gente que nos escucha de alguna otra parte del país, es parte de la zona metropolitana, pero al mismo tiempo ya no. ¿Verdad? Sí, sí está en los límites, es algo extraño porque pues de alguna manera colinda con Nezahualcóyotl, de donde yo soy, de donde soy oriundo, y pues es algo, es son muchas situaciones las que convergen ahí en este llano, en este deportivo que se llama el Oasis, que es donde yo jugaba con un equipo que tiene más de 30 años de historia, y que pues esta historia forjada de manera colectiva a través de pues del gusto, ¿no? Por el fútbol, y que de ahí se tejen diversos vínculos, como la amistad principalmente, y pues una serie de situaciones que son propias de este lugar de la geografía, ¿no? Yo creo que no pasan en otro lugar porque es una situación en donde, como te decía, converge el Estado de México con el Distrito Federal y las dos de sus zonas más populares, y quizá las que son reconocidas también como muy futboleras, y que pues sí de alguna manera también se han quedado un tanto huérfanas, ¿no? Con esto de la pandemia, porque ahora que por ejemplo, este deportivo en donde yo jugaba, que permanece cerrado, pues se ha despojado, me parece, a todos los que convergíamos ahí de una gran parte de nuestra vida, y que bueno, creo que esto pues que genera el fútbol es bastante maravilloso y tiene poco que ver con el fútbol negocio, fútbol industria, que es el que pues a diario consumimos, ¿no? Como espectadores a través de la televisión. Wow, esto que dijiste sobre el oasis y el lugar y la pandemia me llama mucho la atención, porque yo lo pensaba en ese momento cuando yo conocí a Oscar en la UAM, y la UAM es famosa por sus paros, y el año pasado, no, hace 2 años, no, el año pasado tuvimos huelga, y la huelga, eh, yo estaba estudiando psicología educativa, y nuestro profesor nos hablaba de los espacios seguros, ¿no? De cuántas cosas se pierden en la huelga. Porque para mucha gente la escuela, pues más que la escuela, también era un espacio seguro, ¿no? Cuánta gente, su casa está de la chingada y lo único que tenían era poder estar con los homies en la universidad, aunque las clases valieran verga, ¿no? O sea, estar ahí con los homies era lo importante, ¿no? Y de cierta manera yo lo pensé directamente con la gente que consume marihuana, ¿no? O sea, y después lo pensé con la comunidad LGBT y con las mujeres y los espacios seguros, ¿no? En esto tipo, por ejemplo, los antros gays, y cómo son un espacio seguro para poder ser libremente quien quiere ser. Y yo me cuestionaba mucho en ese momento, o sea, que los marihuanos, pues su espacio seguro era ese, de cierta manera, porque pues es muy libre el consumo de marihuana en la UAM, y hasta TV Azteca ha ido a hacer reportajes al respecto. Y la verdad es que mucha gente se quedó sin dónde poder fumar al momento de que ya no está la universidad y está la huelga, ¿no? Y también lo que pensé fue que los hombres como género tenemos muy pocos espacios seguros donde podamos ser hombres. Y la cancha,
y como lo planteas, es eso, es en muchos aspectos un espacio seguro. Sí, bueno, fíjate que es un fenómeno un tanto raro porque precisamente el fútbol, ¿no? Es un lugar, es un escenario donde pues que ha sido utilizado o protagonizado, mejor dicho, por hombres, ¿no? Por el género masculino, incluso hace no mucho, incluso todavía en algunos lugares se le mal llama el juego del hombre, cuando pues precisamente en estos últimos años el fútbol profesional en México y el fútbol amateur en México femenil ha tenido una gran relevancia y me parece que Sí. también ha servido como un proceso, bueno, de este interminable proceso de liberación del género femenino, ¿no? Y bueno, a mí, por ejemplo, me es muy grato y muy interesante. Yo también estudié sociología y el hecho de ver, por ejemplo, las ligas de fútbol amateur femeniles me parece un fenómeno digno de resaltar porque ¿qué hacen? ¿Qué es lo que motiva que 22 mujeres como mínimo estén los domingos liberadas de las tareas del hogar para blandirse en una cancha de juego, ¿no? Desde ahí yo creo que en cada una de estas mujeres habría una historia muy particular y muy digna de ser resaltada de cómo es que se metieron a jugar fútbol, ¿no? Y algo que pasaba aquí en el equipo en donde yo estaba es que o sea, no solamente era jugar fútbol, ¿no? Sino que era sostener precisamente una colectividad en la cual pues era un equipo, o bueno, es porque todavía existe, es un equipo que prepondera ciertos ideales, ciertos principios, y que dentro de esos principios y dentro de esos ideales está precisamente el de la libertad entendida a través del juego y también pues el juego limpio, el juego espectáculo, el juego para divertirse, valores que se han perdido por el ganar que tanto introduce la industria, que ha Sí. impuesto este afán de lucro desmedido a través del fútbol y que pues sirve como liberación, pero también en su entendido mediático sirve como un poderoso aparato de dominación y que mantiene a veces a la gente ocupada o distraída de las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Ya lo decía Jorge Valdano, el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes y me parece que pues es una definición correcta porque pues es esto, ¿no? Si bien es cierto que es un fenómeno de gran relevancia a nivel internacional y también en México, no se diga, pero sigue siendo pues no es tan importante el fútbol como lo es, por ejemplo, la economía, ¿no? Y lamentablemente en México pues es un país en donde se le cuestiona más al técnico de la selección mexicana que al presidente en curso, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es un lado A del fútbol y el lado B estamos ahí los llaneros, sosteniendo todavía el ideal de jugar para divertirse, como lo decía Antonio Gramsci, el reino de la libertad ejercido al aire libre, que ese es el fútbol, y todavía habemos soldados que estamos ejerciendo este reino, que lo defendemos y lo reivindicamos, y que pues ahí es donde, como te decía, se gestan otras historias muy sustanciales, ¿no? Porque, por ejemplo, en este equipo en donde yo estaba, pues cuestionábamos, por ejemplo, algunas de las situaciones machistas que existen en el fútbol, y aparte, pues nos vinculábamos, ¿no? Desde una manera muy cordial, muy amable, de mucha amistad, y que es algo que lamentablemente, entre otras cosas que se han perdido en esta pandemia, esa es una de ellas, ¿no? El tercer tiempo, como lo definía Juan Villoro, que consiste en echarse una chela, un cigarrito, después del partido hacer el siempre importante análisis táctico después de una derrota o de un empate o de una victoria, y que es algo que pues no está ya, ¿no? Y es algo que la verdad yo no me hubiera imaginado porque pues apenas en febrero estábamos por ahí haciendo goles y autogoles en estas canchas y ya hoy ya no lo tenemos esa oportunidad y es cuando más se le valora y se entienden estos procesos tan complejos que tiene el fútbol, ¿no? Y también teje tiempo, ¿verdad, Oscar?
Sí, bueno, yo quería igual retomar un poco de las ideas de ambos respecto al espacio seguro y el reino de la libertad, como se habla en ambos momentos, pues la importancia del espacio público y que fenómenos de pronto como la gentrificación vienen a violentar. Y por ejemplo, aquí es curioso el caso de la cancha de Santa Marta que menciona Daniel, que se llama el Oasis, y al final una cancha llanera se convierte eso, un oasis en medio de la ciudad, un respiradero ahí, y es un espacio no solo para jugar, porque al final del día, por ejemplo, el fenómeno que pasa aquí en el Deportivo, no le pertenece solo a los jugadores de fútbol, ¿no? En las ferias le pertenece a los que hacen ahí el baile, a las mayordomías, a las señoras que van a correr, que son en su mayoría mujeres quienes corren aquí en las mañanas, que después participan en maratones. Y, por ejemplo, el fenómeno ahí es que es después de que van a dejar a sus hijos a la escuela, aprovechan para pasar a correr al deportivo. Ahorita la pista ya está como chida. Otra ahí tribu urbana que de pronto se minimiza son los frontoneros, ¿no? Que también viven en todos los deportivos. Y al final del día, por ejemplo, la violencia que llega a estar en estos espacios, yo pienso que va más entre las rivalidades o el ganar, que es un vicio que menciona Daniel, que en el tercer tiempo, en el que tú hablabas de la UAM, de los espacios hasta recreativos para consumir la sustancia que quieras, porque tú ves a la gente compartir eso en el deportivo y no pasa nada, o sea, no hay delincuencia, no hay crimen, no hay violencia, o sea, eso pasa dentro del juego, pero esos no son valores propios del juego, o sea, el juego no nació violento, ¿no? Ni con todo esto, ¿no? O bueno, tal vez si te vas al catenacho y así, pues sí, un poco, pero la resignificación pues tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y la violencia pues va más con esto, pues te digo, con esta ideología y este ganar y este vicio del récord, por ejemplo, que se ve ahorita con la estadística de quién es el mejor y el que mete más goles, ¿no? Y uno que es más romántico, el parámetro ese es el que juega mejor, ¿no? No importa quién anotó más goles, a ti te gusta el que mejor movió la bola, por ejemplo, ¿no? Yo siento que va más ahí por ese lado. Bueno, es que Bueno, también tú eres portero y pensar en que el mejor es el que mete más goles deja muy atrás a los porteros. Mm. a mí me pasaba una cosa curiosa que de pronto sí cuando estaba ahí en las juveniles era que, pues cuando me metían un gol así chido que no puedo hacer nada, pues, o sea, ¿por qué no felicitar al delantero, no? Y la banda me decía, es que ¿cómo crees? Eso no se tiene que hacer. Y yo, pues, ¿cómo no? O sea, mejor, ¿no? Que digan, mira, esos goles que le meten, pues mejor que sean goles con un grado de complejidad y más, y pues gracias por el detalle, ¿no? Platicábamos fuera del aire que yo estoy teniendo un retorno a mi gusto a la lucha libre. Y eso que dices, siento que es clave en la lucha libre, ¿no? O sea, en la lucha libre, la lucha más valiosa es la máscara contra máscara o máscara contra cabellera, ¿no? Y la mayoría de las veces, cuando el resultado es un resultado, como dices tú, que lo valió, que está bueno, qué golazo, la máscara se entrega o la cabellera se entrega con respeto y con honor, ¿no? O sea, dices, no, pues ni pedo la perdí contra un grande, ¿no? Y muchas veces hablan de eso, ¿no? De agradecerle al otro, ¿sabes qué? Pues la neta te rifaste. Y yo practicaba kendo, que es como un arte marcial de la espada japonesa, y pues en ese casi te hablan de este camino del enemigo, ¿no? Que es una idea cultural japonesa muy presente, por ejemplo, en el anime, de que es más importante tu mejor enemigo que tu mejor amigo, ¿no? Y es esa persona con la que no lo odias, porque realmente no hay un odio detrás, sino una competitividad tan profunda que ambos siempre están intentando superarse mutuamente, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, que en el soccer, que es más, pues así, más pequeño, más de la colonia, siempre están las parejitas de compas que siempre juegan uno contra el otro y que se van mejorando entre sí, ¿no? ¿No? Y esta parte además, pues simbólica es la que yo creo que se ve rebasada en la actualidad, ¿no? Como dejar de ver el escenario como, pues eso, como un escenario el campo, y pues trasladarlo a otra parte porque ya la victoria tampoco es simbólica, ¿no? Y una cosa, bueno, respecto a lo que comentaban primero de Santa Marta, de la periferia y esta parte, pues las fronteras del día, al final del día, pues son impuestas, ¿no? Por un estado, por lo que sé, por ejemplo, en el caso de Zapotitlán, en algún momento es de la municipalidad de Xochimilco, después pertenece a la municipalidad de Iztapalapa, actualmente es alcaldía Tláhuac, entonces las fronteras pues son líneas ahí imaginarias y la relación entre los pueblos realmente se entreteje de otras maneras,
Y pues yo creo que el fútbol es un claro ejemplo de esta relación simbólica, porque por ejemplo ahorita identificábamos varios partidos que se juegan hace un tiempo. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo, es el pueblo de Tlayacapan en Morelos, y originalmente empiezan a ir por una cuestión agrícola de intercambio de animales que tienen que ver con el arado, y después pues aquí ya no se siembra, ya en menor medida, y se comienza a jugar fútbol, pueblo contra pueblo, y llevan 50 años haciéndolo, y al final del día no les importa, o sea, la rivalidad es simbólica, y juegan con ganas los dos equipos y ambos quieren ganar, pero al final del día importa más todo lo que está fuera de, ¿no? Y el problema en la actualidad, yo creo que con esta sociedad como más violenta y todo lo que pasa, es que se ve rebasado eso simbólico y pues se va a la realidad, ¿no? Y es ese afán de sobresalir, pero pues como con otros valores pues, negativos se podría llamar de pronto. Y ahí sería también un tipo de cula, ¿no? O sea, ahí hay un intercambio de fondo, ¿no? Porque dices que primero el intercambio era comercial, entre comillas, por la agronomía, y después como ya no se puede sostener en eso el intercambio, tiene que seguir existiendo, el dar no se puede detener, y entonces lo pasan al juego, a otro escenario diferente donde puedan seguir intercambiando el don, ¿no? Me llama mucho estas cosas de donde se repiten en distintos deportes o en distintos contextos, porque mi idea es que el deporte sí es violento, pero no del tipo de violencia al que estamos relacionados, ¿no? René Girard habla en La violencia y lo sagrado de las violencias inherentes a los sistemas y cómo tienen que fluir o hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Y ese desfogue de la violencia permite la estabilidad social. Sí, y creo que como que la manera más sencilla que hemos entendido de los desfogues de la violencia, pues es esta violencia muy gráfica de la guerra o la dominación o el asesinato, ¿no? Pero siento que una resignificación de la violencia y una simbolización es el deporte, ¿no? Al final, de cierta manera, por eso fue que surgieron las Olimpiadas griegas, ¿no? Para intentar subsanar otros conflictos que se iban directo a la guerra. Y, y se cambió de escenario y lo llevaron a otro lugar, pero el cambiarlo de escenario creo que no lo despojó de su carácter ritual que creo que jala de la guerra. Porque esto que llaman del tercer tiempo, también me gustó cómo lo llaman como tercer tiempo, porque yo lo relacioné con el proceso ritual de Víctor Turner y este hecho de que existe lo preliminar, lo liminal y lo postliminal, ¿no? Y ese tercer tiempo encaja perfectamente en este otro tercer tiempo, ¿no? Donde ya salen del ritual, ya otra vez cada quien es la persona individual y ya pueden compartir el análisis de lo que pasó, ¿no? De lo que pasó mientras estábamos fuera de nuestro cuerpo siendo el que es parte del equipo, ¿no? Sí, pues fíjate que eso me llevó a recordar a Javier Marías cuando habla de que el fútbol es la recuperación semanal de la infancia. Y justamente me parece que, o sea, a mí se me hacía a veces súper extraño ver, por ejemplo, a hombres de 55 años gritándose, divirtiéndose, jugando, y me parece que sí, ¿no? O sea, si los conflictos bélicos se dirimieran a través del fútbol, pues otras cosas serían, ¿no? Pero justamente hablando de la muerte de Diego Maradona, y bueno, pues el gran gol que hizo contra los ingleses y en la mano de Dios, pues eso se tomó, ¿no? Como una venganza de la invasión o de la ocupación de las Malvinas. Sí. Y bueno, pues ahí está la politización del fútbol y también la futbolización de la política, ¿no? De algún modo. Entonces, son fenómenos recurrentes, ¿no? O sea, ha habido también por ahí pues guerras que han sufrido algunas treguas por partidos de fútbol o incluso, ¿no? El hecho de que la FIFA tenga más agremiados, más países agremiados que la propia ONU, ya nos indica, ¿no? La importancia que tiene este maravilloso deporte en el mundo y sobre todo en la sociedad capitalista, ¿no? Porque algo que yo defiendo mucho o que prepondero es que el fútbol
pues ha tenido un desarrollo pues igual al del capitalismo, ¿no? O sea, se llevan unos años de diferencia, pero el fútbol es un producto netamente capitalista, ¿no? Nace en el seno de las fábricas, donde pues la clase trabajadora estaba totalmente abrumada, súper explotada, alcoholizada, etcétera, y el fútbol es una manera de expresarse y también de rebelarse contra los patrones que después son los que se apropian de él y lo reglamentan y entonces surge ahí una suerte de despojo que, por ejemplo, Ángel Capa, un entrenador argentino que anduvo por acá entrenando al Atlante en los 90s, pues habla de eso, ¿no? De que también la burguesía se ha robado el fútbol y se ha despojado de la creatividad, del talento. Hace rato que hablábamos de los jugadores, ciertamente ahora es un producto escaso la creatividad en el fútbol. Cuando yo me acuerdo que aquí en el barrio, en la calle, cuando yo salía a jugar, uno quería inventar jugadas, quería jugar bien y quería ganar, ¿no? Porque pues, finalmente ese es el objetivo de cualquier deporte y cualquier competencia, pero como decía, a través de jugar bien, a través de valores muy claros, a través de valores deportivos, y ahorita todo eso se ha perdido en este en pos del ganar, ganar, el ganar como sea, y que bueno, se ha perdido esta creatividad en pos de la robotización también del jugador y que habla mucho del fútbol como un fenómeno atravesado por la lucha de clases. Yo quisiera retomar aquí ahorita para complementar un poco otro autor que es Johan Huizinga, ¿no? Con el Homo Ludens y lo que hablas tú de la violencia, que está implícita, pero él habla de que el juego está presente en los animales también, por ejemplo. Y yo creo que nosotros, así como raza, nos perdimos bueno, hablando de los humanos, nos perdimos históricamente en algún momento y perdimos esa capacidad pues de parar nuestra frontera, porque ahí pone el ejemplo, tú, por ejemplo, de dos perros cachorros que están simulando una pelea, que tienen los colmillos de fuera simulando esa furia, pero a la vez están moviendo la cola, ¿no? Es esa capacidad pues sí, de jugar, y lo que dices, o sea, eso se compara con los señores de 50 años, que en otro escenario tú no los ves haciendo ese intercambio, ¿no? O sea, yo siento que tiene que ir ahí, por ahí un poco la onda. Y ahorita que hablaban sobre las clases y retomando la periferia, creo que eso es súper certero y que aparte creo que a pesar de que es algo muy palpable en la mediatización del fútbol, eso no significa que sea algo que entienda el grueso poblacional, porque a pesar de que sabemos todos que los mejores futbolistas brasileños vienen de las favelas, no, no visualizamos lo que eso significa, creo, porque, o sea, el hecho de que el fútbol llanero no se muera, creo que no es algo que estemos comprendiendo del todo. Y, y platicaba con el oso fuera de grabación sobre un meme que vi donde estaban comparando a John Lennon con Maradona y todo este odio que han estado teniendo en torno a Maradona. Y lo que decía el meme es, lo que tienes es un odio de clase. Y sí, ¿no? O sea, yo les platicaba fuera de grabación que yo era ese güey que decía que el fútbol era para pendejos, ¿no? El que se sentía muy intelectual y que según ya, porque están viendo esa mamada, ¿no? Pero en realidad viene de esa superioridad totalmente inexistente de clase, porque al final creo que también lo que denota mucho es esta falsedad en la simulación de que existe una clase media, porque, o sea, honestamente, todos somos periferia de Santa Fe. O sea, hay periferias que están más lejos de Santa Fe y otras que están más cerca, pero la verdad es que solamente hay 3 puntos en la zona metropolitana donde hay en serio dinero. Todo lo demás es simulación. Y en esa misma simulación nos metemos muchos en el juego de criticar el deporte y criticar a los deportistas ay, también vi un mamador que según divulgador científico diciendo que este 2020 nos quitó a muchísimos científicos que tuvieron grandes aportes, pero la gente está llorándole a un deportista y es como... Y, o sea, el problema está dónde, ¿no? Y creo que ahí es donde a mí me gustaría como llevarlo un poco a lo que les estaba platicando, que es esta parte simbólica del chamán, ¿no?
de lo religioso, porque me llama la atención que quien salga a pelear con el deporte sea la ciencia, cuando yo ya he dejado claro mi postura en varios de los episodios de que para mí la ciencia es una religión más, donde todo es un acto de fe, donde realmente esto que llaman pruebas y que llaman hechos es decir, yo creé un marco referencial en el que los resultados coinciden con lo que yo decía o no decía, y eso es un acto de fe. Y entonces ellos ya llegan y se politizan en contra de el otro que también está lleno de fe, porque al final no es de a gratis que tenga su propia religión. Yo pienso que sí, bueno, es claro, ¿no? El menosprecio de los intelectuales y de la academia al fútbol, a todos aquellos fenómenos que le generen alegría colectiva a la clase trabajadora. Sí. Te muteaste. Ya. Ah, no, creo que otra vez sigues muteado. Ujú. Ya, es Ya. que se había silenciado el micrófono, pero bueno, entonces decía que sí, ¿no? Hay un menosprecio, Borges, otros tantos intelectuales han menospreciado al fútbol, pero también otros grandes intelectuales como Eduardo Galeano, el propio subcomandante Marcos, ¿no? O sea, ha habido otros grandes pensadores, el propio Antonio Gramsci, que sí, que de alguna manera le dieron su justa valía y su justa dimensión al fútbol. Y bueno, hablando del otro, de esta situación de Maradona, a mí sí me parece que hay, o sea, que se toma, pues, ¿no? Es una situación de que uno se convierte en hincha, o en aficionado, recalcitrante, fanático, porque a mí, la verdad, la biografía de Maradona fue el libro que más leí de niño. Los videos, los primeros videos que vi en YouTube y en esas plataformas eran de Diego Maradona. O sea, Diego Maradona para mí era un ídolo, hasta que comencé a darme cuenta, ¿no? De qué es lo que englobaba esta figura. A mí me parece totalmente grotesco que la izquierda revolucionaria, o lo que se diga ser de izquierda revolucionaria, tenga a un tipo como Diego Maradona como referente, ¿no? O sea, porque me parece que, pues, al menos en lo que yo creo que es una situación de izquierda revolucionaria, no puede uno estar criticando al imperialismo mientras consume la mejor cocaína del barrio y maneja un Ferrari, ¿no? O sea, son grandes contradicciones. Y también, pues, esta situación que tuvo Maradona, de violencia machista, o sea, las drogas, la falta de profesionalismo. Hay quien dice que es el mejor jugador de todos los tiempos. A mí me parece que sí es de los más creativos y sin duda debería de estar en un top 5, pero bueno, arriba de él habría otros tantos que se mantuvieron por más años desempeñando de mejor manera su actividad, y eso es lo que a mí me parece relevante, ¿no? Entonces, sí creo que con esto de Maradona se abrió todo un debate que me parece muy necesario en torno a, por ejemplo, esta invisibilización de las violencias que ejercen los referentes deportivos, ¿no? Ahí está Julio Urías, el beisbolista que recientemente ganó con los Dodgers la Serie Mundial, y que, bueno, está acusado de violencia, pues casi feminicida. Entonces, cuál es su recompensa, ser recibido en Palacio Nacional por AMLO, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí es importante acabar con este pacto patriarcal que deriva a través de estos referentes del deporte, y analizarlos, ¿no? Tanto en su faceta como de deportistas, como en su faceta personal, porque pues lo personal es político, me parece, y el artista nunca está separado de su obra ni la obra del artista, ¿no? Y en este caso, esto que la excesiva vida de Diego Maradona me parece pues digna de análisis, pero de ningún modo me parece que sea como para tenerlo como un referente, y mucho menos de la izquierda, cuando pues es un tipo que vino a menos, que sí protagonizó afrentas contra la FIFA, denunció cierta corrupción, por ejemplo, referente a la televisión en los mundiales, que hacía jugar a los futbolistas en horarios extremos con mucho calor, solo para pues que en Europa y en otras partes donde se pagaban bien los derechos fueran televisados a horas
afines a los intereses comerciales. Entonces, pero bueno, pues eso para mí no significa mucho si en la vida personal de este ídolo, pues pasaron tantas situaciones que pues son más deleznables, ¿no? Más, ahora sí que más penas que gloria. Entonces sí, me parece pues que un error fanatizarnos y poner a Maradona como la gran figura revolucionaria que no es. Antes de él me parece que, por ejemplo, está Sócrates, el gran brasileño, creador de la democracia corintiana, y que ahí sí me parece que hay un aporte político en medio de una dictadura militar, y que bueno, es muy distante lo que hizo Sócrates a lo que hizo Maradona, ¿no? Políticamente hablando. Entonces, sí me parece que hay grandes diferencias, que como retomando esto del meme, ¿no? O sea, a mí me parece igual de deleznable la figura de John Lennon como la de Diego Maradona, en el sentido no de sus creaciones artísticas o futbolísticas, sino cómo llevan a cabo su vida personal, porque tienen una obligación de ser referentes de millones, y no lo digo desde una situación moralina, ¿no? Sino más bien de una situación de militancia, de congruencia, de praxis, y que, bueno, me parece inexistente en ese sentido en el difunto Diego, en el difunto Dios. Yo creo que también obedece un poco a esa necesidad de ídolos, ¿no? Que tenemos nosotros como... Y lo que se hablaba de la ciencia y de la religión y del fútbol, pues yo creo que en eso se parecen un montón los devotos de cada una, porque esa es la figura a la que buscamos creerle, ¿no? Y atrincherarnos en esa parte y pues estar ahí, desde ahí como que tener esa visión. Y yo creo que también el fútbol por eso es que ha incomodado a ambos sectores, porque es una cosa más inexplicable todavía, ¿no? O sea, que ni la religión explica, o sea, ni Dios puede explicar lo que pasa en la cancha, ni la ciencia puede explicarlo, ni nadie, ¿no? Entonces yo creo que por eso es esa falta de control que existe sobre él, por mucho que lo controlen, como dice Galeano, por mucho que lo quieran controlar, no pueden, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde escapa la esencia, pero pues sí hay que entrar a estos debates pues bien complejos que se están abriendo en este momento, como dices, con la muerte del Diego, con toda esta apertura del fútbol femenil que también comienza, que es bien importante, que hace poco con Daniel yo platicaba, ¿no? De la semifinal de hace un año del Chivas América, cómo es un partido que fuera de la porra que se presenta en América, obedece una lógica completamente diferente y no parece un estadio de México cuando tú estás adentro, ¿no? O sea, es un ritual distinto y además nos habla de la posibilidad, ¿no? De la forma que existe y lo que decías tú, esos espacios seguros para ser hombre, pero ¿qué es ser hombre, no? De buscar estas nuevas masculinidades y generar, y que no por eso pues, vas a dejar de jugar al fútbol, ¿no? Pero pues es problematizarlo, es verlo críticamente como hacen el equipo de Daniel y es pues, buscar fomentar otros valores en el juego y en lo que transmites dentro y fuera de la cancha, ¿no? Completamente. Sí, de hecho yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y creo que, que no, para nada se puede separar al artista de su obra, sea su obra un acto deportivo o un acto creativo. Creo que ambos son artistas. Y yo, o sea, creo que con el que me pregunté eso primero fue cuando salió esta película del juego de Ender, porque los libros del juego de Ender son muy, muy, muy buenos. O sea, en verdad están muy bien escritos. Es muy buena literatura. Pero Orson es una basura de ser humano. O sea, en verdad es una basura de ser humano. Entonces, yo, por decisión política, pirateé la película. Porque no la iba a dar dinero, pero sí la quería ver, ¿no? Y creo que estoy muy de acuerdo en lo que dicen al respecto de que son igual de deneslables tanto Lennon como Maradona, y el conflicto está en pretender que uno sí y otro no. Y creo que lo que se me hace muy notorio es esta relación que existe entre el poder patriarcal simbólico y el ejercicio del poder sexual. Porque al final, si nos pasamos a revisar estas cuestiones como Nexium o como la luz del mundo o cualquier otro tipo de secta que tenga igual una persona que sea un ídolo, el ídolo que es líder de secta casi siempre termina ejerciendo poder sexual tanto
heterosexual como homosexual, o sea, muchas veces es indistinguido, ¿no? Muchas veces incluso hasta en casos como de pedofilia, como Maradona, que se le ha identificado en esas situaciones, y no me refiero para nada para deslindarlo de la situación, en lo absoluto, sino porque se me hace precisamente notable, ¿no? El hecho de que surja en estas posiciones de poder masculino patriarcal, esta imposición del poder como más puro, que es el poder del abuso sexual, ¿no? Y lo veo como muy significativo que muera Maradona en épocas de cambio tan importantes en cuestiones que lo tocan como sujeto y como representante social de tantas maneras, ¿no? Porque, un segundo. Ya, una disculpa. Pero me llama mucho la atención esta relación del poder y, y en esta cuestión de clase, cómo pues sí aceptamos ciertas cosas del hombre blanco poderoso y no del hombre que no es blanco, pero sí es poderoso, ¿no? Porque a mi parecer, incluso por ejemplo, hablando en cuestión de sectas, ¿no? Con Nexium. Creo que México no tuvo el mismo ruido lo que pasó con Nexium que lo que pasó con la luz del mundo. Son cuestiones en el mismo rango de asquerosidad. Y nos debería de ser aún más pertinente Nexium porque el hijo de uno de nuestros expresidentes era parte de la secta. Y sin embargo, pues ¿quién es más moreno? ¿El líder de la luz del mundo o el líder de Nexium? ¿Quién salió en Smallville? ¿La que está detenida como parte de Nexium? ¿O alguno de los ayudantes del de la luz del mundo? Pues no, o sea, obviamente resulta mucho más mediatizable sacar noticias sobre lo asqueroso que era el líder de la luz del mundo y el hecho de que AMLO esté decidiendo prestar bellas artes para un homenaje, ¿no? O sea, eh, creo que lo importante justamente es que ahora estamos teniendo la oportunidad de tener esta multiplicidad de visiones sobre un solo suceso y que nos permite ver cuando los juicios que parecen progres en realidad son muy ortodoxos y muy de derecha, ¿no? Y sí, se me hace una cuestión muy delicada eso del poder sexual, porque, o sea, entonces, ¿para qué estamos trabajando para hacer dinero si al final, cuando ya te vuelves súper rico, el dinero no importa, sino importa qué tantas personas puedes violar, ¿no? O sea, ¿qué? ¿En ese mundo vivimos? ¿En esa realidad existimos? Y creo que eso también tiene que ver con este orden y este estado patriarcal del que hablábamos y sus valores. Y pues ya aquí más que el debate sobre Maradona, debemos hacerlo sobre nosotros mismos y reflexionar realmente, porque hablamos del fútbol y lo que decíamos así como si el fútbol fuera el lugar donde se generan todas estas cosas malas de la sociedad, estos valores negativos, cuando solo es un micro reflejo de lo que está pasando realmente. Y yendo a esta parte sexual, pues como la sociedad pues esta parte la acepta, digamos, porque, por ejemplo, quienes hacen ver este debate sobre la parte de la pedofilia y la violencia misógina de Maradona, pues son principalmente colectivos feministas y toda esta onda, ¿no? Pero realmente si tú ves la crítica de la tía panista, como se le llama en el Facebook ahí normalmente, va sobre su adicción a las drogas, ¿no? Cuando, o sea, en el siglo XXI el debate se enfoca en qué se metía por la nariz y qué no, y eso tenía que ver con el fútbol que generaba, cuando hay uno más complejo atrás que es el de toda esta violencia machista, y ahí tendría que estar centrado, no en la drogadicción de Maradona, cuando las drogas, pues estamos en un momento en el que Sí. también está en un debate completamente diferente, ¿no? Pero mucho se va hacia allá, ¿no? A juzgarlo por su consumo de, y no ver esta parte porque es más aceptada, ¿no? Porque como que lo minimizamos o lo aceptamos, lo toleramos y desde ahí deberíamos empezar a criticarnos a nosotros mismos, ¿no? En el mismo debate.
Y eso, ¿no? Que la Correcto. drogadicción es la menos prioritaria de sus incomodidades. Ujú. Sí, aunque fíjense que, o sea, eh, a mí lo del, como decía Galeano, ¿no? Maradona fue el mejor jugador en su tiempo a pesar de la cocaína y no gracias a la cocaína, ¿no? Entonces ahí también es una situación de ver al Maradona como víctima de la mediatización, del show, de la industria, como víctima, como él lo decía en su libro, de que de un barrio muy pobre, de Villafiorito, pues lo sacaron prácticamente, como él lo dice, de una patada en el culo, lo mandaron a sentarse con presidentes, con líderes religiosos, con las personas más poderosas y yo no sé qué tan preparada está una persona de esos orígenes para llegar a tener esos alcances, ¿no? O sea, nadie lo preparó para ser Maradona y siempre le exigían que fuera Maradona, ¿no? Entonces, también es de cierta manera es víctima del sistema capitalista, entendido en la industria futbolera, pero bueno, eso no justifica de ninguna manera ninguna de sus violencias. Y como, o sea, eso el debate pues de lo de las drogas sí me parece el menos sustancial, pero también habla de unas, me parece que es relevante por la situación del aspecto físico que empezaba a tornarse tan importante en los años 80 para desarrollar de buena manera el fútbol, ¿no? O sea, hoy sería muy difícil que un tipo como Maradona triunfara en el fútbol tan robotizado y tan físico como es el que priva actualmente, porque finalmente ahora si un deportista, un futbolista le hace, no se prepara, se va de juerga, llega crudo a los entrenamientos, difícilmente está para jugar 90 minutos y mucho menos a un nivel en el que los jugó Maradona, ¿no? Entonces, sí me parece que hay una serie de aristas, ¿no? Desde dónde estudiar este fenómeno, pero sí, ese debate me parece que debe de ser la manera de entender el que esté en el centro de la mesa, esta situación de encubrir a las violencias machistas de los referentes deportivos y que en los programas de televisión, en diversas páginas y portales, se nos exhorta a que recordemos a Maradona el deportista y no a Maradona el agresor sexual, ¿no? Entonces, cuando las dos facetas componen al ícono, ¿no? Bueno, no solamente las dos, sino las 1001 facetas que puede tener un individuo de esta categoría como lo fue Diego Armando y la vida quiso que fallecieron 25 de noviembre, una conmemoración tan importante para las mujeres y que bueno, de ahí también es que surge todo este debate más que necesario y que también en nuestros espacios como hombres debemos de estar no solamente ahora viendo a Diego Maradona, ¿no? Sino a los diferentes deportistas que están de alguna manera aprovechándose de su situación para seguir violentando, por ejemplo, la NFL, o sea, a mí sí se me hace muy raro que se esté atacando a Diego Maradona con justa razón, pero por ejemplo no se hable de la MLB o de la NFL, que está llena de feminicidas, llena de golpeadores, llena de adictos, y que esa pues como es gringa, no se le dice nada, no se le critica, cuando la verdad es que está con niveles de violencia muy, muy exacerbados. El caso Kobe Bryant, ¿no? Hace poco, que Sí, también es Exactamente, como exactamente. justamente, y va con eso que se llamaba hace rato, el odio de clase, ¿no? Que a quién sí juzgamos y a quién no, ¿no? A quién se lo permitimos y a sí. quiénes íbamos a crucificar, ¿no? Digamos. No, y también a mí me llama mucho la atención cuando la censura es la respuesta, porque por ejemplo, en el mundo de la lucha libre, pues, quizás ustedes también lo hayan escuchado, ¿no? El caso de Chris Benoit, de que él se comete, asesina a su esposa y a su hijo y se suicida, ¿no? Al menos eso es lo que se sabe, eso es la versión oficial, hay muchas versiones al respecto, es un caso como que fue muy delicado en muchos aspectos, pero que de las cosas más clave que dejó ver fue la falta de profesionalismo de la empresa en acompañar a sus luchadores y que la respuesta corporativa fuera vamos a desaparecer a Chris Benoit de la historia escrita y de la historia videográfica porque no representa los valores que tenemos lo que hizo, ¿no? Y pues desaparecerlo de la historia
no le va a devolver la vida a su esposa ni a su hijo, ¿no? O sea, y hace poco vi un documental que sacó Vice al respecto sobre él, y su hijo, el que sigue vivo, el que estaba fuera de casa cuando todo pasó, él quisiera ser luchador. Y a él la WWE lo tiene baneado. No lo va a dejar entrar porque es hijo de Chris Benoit. Y de hecho a él le encantaría ser Chris Benoit Jr. y no lo dejan luchar porque es hijo de su papá, ¿no? Y la neta es que, como dices tú, en la NFL, ¿no? La NFL, el boxeo, estos deportes de contacto, donde aparte puedes empezar a tener una demencia por el contacto físico, todo eso no se considera, o sea, y la verdad es que tendría que tener un acompañamiento mucho más profundo de parte de de la corporación, y ahí es donde de nuevo viene toda esta cuestión de clase, ¿no? Porque al final del día siguen siendo obreros, o sea, obreros del deporte y que ganan millones, pero obreros. Ujú. Sí, o sea, son a lo mucho aristócratas obreros, ¿no? En ese Sí, sentido, porque ganan un buen de dinero, pero acá justamente es eso, ¿no? La negación del problema estructural, ¿no? No subjetivo, ¿no? Sino el problema objetivo que existe, por ejemplo, en el boxeo, ¿no? O sea, ¿cuántos boxeadores mexicanos ídolos con muchísimos millones ganados en su momento terminaron, o sea, como viviendo en la calle, en situación de calle, o sea, en una inmundicia total, y que es precisamente, o sea, son víctimas de la disciplina que llevaron a cabo y no hay quien los proteja, ¿no? O sea, siguen siendo estos, como, o sea, son baterías reutilizables, ¿no? O sea, igual, por ejemplo, en el fútbol mexicano, a diferencia, por ejemplo, del sudamericano, es bastante evidente la falta de un sindicato, ¿no? De una organización sí, de trabajadores del fútbol para, por ejemplo, hablar de las situaciones contractuales, la situación contractual con la cual se vinculan las jugadoras a los clubes, ¿no? En donde, por ejemplo, cuando nació la Liga MX femenil, se hablaba de contratos con cláusulas especiales por embarazo, por maternidad, lo cual viola cualquier tipo de reglamentación laboral o cualquier tipo de código laboral en la materia. Entonces, me, me parece pues que también, o sea, no nada más, porque ya no se habla de las subjetividades de Maradona, bueno, pero a ver cuándo vamos a cuestionar a la FIFA, ¿no? La FIFA llena de sí. violadores, llena de corruptos, llena de, y no se diga, empresas, clubes, o sea, un montón de gente que está cometiendo delitos, actos delincuenciales amparados por el gran prestigio que da ser empresario del fútbol o de cualquier otro deporte, ¿no? Hay, por ejemplo, esta situación que se está dando a propósito del Mundial de Qatar 2022, cómo estos países de esta región, de los famosos petrodólares, cómo ingresan al fútbol, cómo compran prácticamente todo lo que tiene un precio, A Maradona elevan también lo compraron, ¿no? ¿A quién, perdón? A Maradona, o sea, pues fue Sí, Maradona su sí, sí, puerta de sí. entrada de cierta manera. Y bueno, o sea, además de toda esta ola delictiva que se genera, también está cómo se despoja, por ejemplo, del sentido colectivo a los clubes, ¿no? Por ejemplo, los clubes que antes eran eso, ¿no? Eran una asociación ciudadana de aficionados y ahorita pues son empresas de sociedades anónimas de capital variable, ¿no? Entonces se despoja también de la historia, o sea, todo lo que toca el capitalismo lo pudre y el fútbol o el deporte no es la excepción. Me parece que ahí es en donde uno le tiene que poner el dedo, ¿no? En la llaga de todas estas situaciones no resueltas, como decía, de la FIFA, aquí en México, casos de corrupción increíbles. Por ejemplo, hace rato que hablábamos de temas de pedofilia y de abuso sexual. Hace 2 años en Argentina explotó la bomba cuando en las inferiores de Independiente un jugador habló de las situaciones sexuales que se daban ahí, de que pues, lo explotaban o le pedían favores sexuales para eventualmente subirlo a las de categorías y que
en algún momento dado debutara, ¿no? Y si uno se pusiera a analizar o a investigar esas historias de esa misma índole, hay rumores, ¿no? Yo sé muchísimos rumores sobre eso, pero pues obviamente nada comprobado, pero que incluso involucran a grandes personajes del fútbol mexicano y que bueno, o sea, cuando si uno ha tenido el roce con alguna división inferior o entrenó en alguna escuela o algo así, sabe que las categorías inferiores de todos los equipos existe la corrupción, ¿no? O sea, tienes que dar muchísimo dinero para ingresar, para ir subiendo de categorías. O sea, por eso es que también no llegan jugadores de barrio pobres, porque están negados esos espacios. O sea, es como las grandes universidades, aunque sean públicas, están negadas para el que es pobre, pobre, ¿no? Entonces, en los clubes también, ¿no? O sea, llegó un Cuauhtémoc Blanco, un Bofo Bautista, jugadores de gran talento, porque o tuvieron la suerte o la capacidad o los recursos económicos, pero yo he visto en el fútbol llanero cientos de jugadores, cientos de Maradonas, cientos de Pelés, cientos de Garrinchas que no llegan, no nada más porque no tienen el dinero para 20,000, 30,000 pesos para comprar su registro y para pagarle al entrenador, etcétera, sino porque también tienen que trabajar, no pueden entrenar, algunos ya están en las cárceles, etcétera, etcétera, todos los problemas inherentes a esto que llamamos periferia. Entonces ahí también hay una gran problemática, ¿no? De cómo el jugador mexicano pues no cuenta con ningún tipo de herramienta ni organizativa ni de ninguna índole para desarrollar mejor su actividad, ¿no? Y no se hable de las jugadoras que, como decía, están sujetas a contratos verdaderamente leoninos y que pues no hay una organización fuerte como en Argentina, que si hay un sindicato, en Uruguay que han parado las ligas, que han parado actividades, aquí no lo hay, ¿no? Y aquí los jugadores hasta hace no mucho, en México el sistema de transferencias era esclavista, es el llamado pacto de caballeros, que deja ver desde el nombre este pacto esclavista, patriarcal, empresarial, que no permitía a los jugadores ir a trabajar a otra empresa o a otro club, como cualquier trabajador del mundo tiene la libertad, puesto que es dueño nada más de su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces estos trabajadores de la pelota estaban impedidos de vender su fuerza de trabajo a otro postor y eso estaba no solamente estaba totalmente respaldado, ¿no? No solamente por la Federación Mexicana de Fútbol, sino por las televisoras, por los propios jugadores y habla precisamente del raquítico nivel político que existe en el futbolista mexicano. Y aquí intentas hacer un paro y ni entre equipos hay solidaridad. Intentaron hacer un minuto de protesta y ¿qué pasó, Tigres? Exactamente. A mí no se me olvida, o sea, a mí se me hizo una culerada. Yo ni siquiera soy realmente aficionado y creo que no, eso no es de caballeros. O sea, ¿No? todo el mundo sabíamos qué estaba sucediendo, todo el mundo sabíamos que era un acto de protesta, que había algo significativo en juego y les valió gorro, o sea, y ni siquiera necesitaban esos puntos, o sea, no, Sí. ese partido lo iban a ganar sí o sí, no necesitaban los puntos, era mucha simulación en todo el juego y decirle no me importa tu protesta, güey, o sea, qué poca madre, ¿no? Porque aparte ahí hay clase social, porque Sí. el Tigres es el equipo con más varo de todo el país, y entonces obviamente puede llegar y decir, a mí qué chingados me importa que no te paguen, güey. Yo soy, o sea, a mí, ¿sabes cuánto me pagan a mí? O sea, ¿y cuánto le pagan a Guiñac, no? Sí, pues tiene que ver con esta microfísica del poder, ¿no? Y cómo nosotros mismos sostenemos el gran sistema. Y pues lo dice ahorita Daniel, o sea, pasa en tercera división, pasa en inferiores toda esta corrupción. Y hablábamos ahorita, por ejemplo, de la NFL a un sistema mayor y por ejemplo también hablábamos de los jugadores, de los protagonistas, pero está esa élite detrás que seguramente las fiestas de Maradona son una cosa de niños y vemos estas de todo el FIFA Gate y lo que pasa detrás de todos estos personajes, pero al final ya como están generando un ingreso capitalista, como esto es una empresa, están funcionando, pues no pasa nada, ¿no? Y nosotros dentro de toda la relación pues lo seguimos manteniendo. Entonces yo creo que este fútbol de barrio, este fútbol comunitario, pues tiene que ser un espacio de resistencia, pero también un espacio que comience a reflexionar más hacia allá y pues ser una alternativa, ¿no? Para estos espacios y para que no, pues lo acabe de pudrir, como decía Daniel, ¿no? Al fútbol y nos lo terminen pues ir quitando, ¿no? Ya completamente. Y ya para terminar, me gustaría hacerles una última pregunta que he estado pensando.
hemos hablado ya varias veces ahorita sobre el fútbol femenil y la verdad, yo coincido con Daniel, es una chulada el fútbol femenil mexicano y el fútbol femenil internacional juegan en un nivel impactante. Y quisiera saber, ¿ustedes qué opinan de la posibilidad de dejar las ligas femeniles y varoniles y tener una liga mixta? Pues antes que nada, justamente el fútbol femenil yo lo he estado siguiendo mucho más a partir de que llegó acá a México la profesionalización. Y me parece que el fútbol femenil tiene una esencia muy parecida a la que tenía el fútbol de antaño, ¿no? El fútbol de los 50, de los 60, donde era un fútbol no tan robotizado, donde, por ejemplo, se privilegiaba esa habilidad proletaria que es la gambeta, como la definiría Juan Villoro. Entonces, me parece que hay muchas diferencias entre el fútbol femenil y el fútbol masculino, entre ellas esto de la gambeta, que existen sistemas tácticos más ofensivos, quizá porque los técnicos o las técnicas no estén tan sujetos a los resultados como lo están en el varonil, en donde no ganas 3 partidos, te vas, y en el femenil hay más paciencia, hay un proceso de largo aliento, hay situaciones muy características que hacen al fútbol femenil, me parece ahora un fútbol mucho más técnico y más creativo que el varonil, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que es un tema que no lo he analizado tan a fondo, el hecho de que haya un fútbol mixto. Yo he jugado partidos mixtos, torneos así, y obviamente quien tiene habilidades para jugar, sea hombre, sea mujer, pues es digno de pararse en una cancha de fútbol. Y me parece que sería, a mí me parece que lo más correcto sería que siguiera como está, o sea, separado, porque también las mujeres pasan, o sea, estas cuestiones de la maternidad, ¿no? Las cuestiones de la diversificación en sus entrenamientos por cuestiones biológicas, etcétera. Entonces sí me parece que como están las divisiones, me parece bien, no me gustaría ver algo mixto, porque creo que de algún modo el fútbol femenino perdería con la inclusión de los hombres. Por ejemplo, ahí están jugadores como Neymar, ¿no? Que finquen y finquen y finquen faltas, y en el fútbol femenil eso no se ve, ¿no? Al contrario, se ve como, retomando a Maradona, como antes, que lo pateaban en todos lados y el tipo se seguía jugando, ¿no? Y así se ve en el fútbol femenil, más garra, más corazón, más ímpetu, y esto me parecería que la inclusión de hombres iría en detrimento de estos valores, de estos rasgos que ya son insignes del fútbol femenil. Entonces, por eso no me gustaría, pero no es por una cuestión que yo crea de capacidades, de que son más superiores las mujeres o menos inferiores, no creo que vaya por ahí, o no es por ahí más bien, sino que a mí sí me gusta ver mucho el fútbol femenil por esto que ya decía, y no me gustaría que se mezclara, y aparte porque el fútbol femenil es el gran protagonista del fútbol es el gol, ¿no? Que ahora se ve cada vez menos, pero en el fútbol femenil caen goles a raudales, y no por falta de habilidades, como muchos piensan, sino porque son los sistemas tácticos incluso son más echados para adelante, y las propias jugadoras uno las ve, y más cuando uno va a los partidos en vivo, cómo adelantan líneas, cómo están permanentemente atacando, y en el fútbol femenil no, se guardan mucho, el miedo a las lesiones, una serie de situaciones que la verdad no empato nada con ellas, pero pues sí, me parece que el fútbol femenil ahorita se está abriendo su espacio, y a mí me llama la atención ver un fútbol femenil más desarrollado, porque apenas, por ejemplo, en México tiene 2 o 3 años, en Argentina apenas tiene meses funcionando la liga profesional, cuando Argentina es un país futbolerísimo, y bueno, me gustaría ver más la evolución del fútbol femenil, así como veo que tiene potencial para hacerlo, y me gustaría ver hasta dónde pueden llegar jugadoras que ahora están jóvenes, hasta dónde puede llegar su potencial, y me parece que mezclarla con hombres, este fútbol femenil no me latería, la neta. ¿Y tú, Oso? Bueno, primero igual quería comentarles una cosa que sucede aquí bien peculiar. Bueno, me gustaría analizarla en otros espacios, no sé si se lleve a cabo, pero por lo menos lo que respecta aquí a Zapotitlán no existe una división ni reglamentada ni de ningún tipo.
respecto al fútbol mixto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que todas las infantiles que jugué y todo, o sea, las infantiles es común incluso en las escuelas ver niñas jugando, ¿no? O sea, sí se juega mixto. Pero aquí hasta las juveniles incluso sigues viendo, y es un caso muy, muy raro, pero llega a pasar que en la Liga Dominical, que es la categoría libre ya en la que juegan todos los demás, se llega a ver, ¿no? Y incluso en el torneo de familias, así que es un torneo de los importantes de aquí del pueblo. O sea, yo he visto mujeres jugando en los equipos familiares y no existe algún tipo de reglamentación que lo impida o un debate. Y es una cosa extraña porque, o sea, este es un pueblo originario y pues tiene un montón de valores machistas, obviamente, de la sociedad mexicana del siglo pasado, que vienen creciendo. Pero yo, por ejemplo, cuando empezaba a leer sobre feminismo y fútbol, encontraba que una de las limitaciones, por ejemplo, que luego tenían las jugadoras, era que no había apoyo de su familia, de su comunidad, de su barrio, ¿no? O sea, se enfrentaban como contra todo esto y era toda una historia más difícil. Y aquí pasa una situación que creo que no tiene que ver con eso, porque al contrario, ¿no? Siempre se ha apoyado como el... O sea, nunca se ha visto como diferente, digamos, y a mí se me hace peculiar porque en otras situaciones hay un montón de valores súper machistas, pero en ese aspecto hay una apertura así increíble. Entonces, como que nadie concibe el fútbol mixto como algo extraño, digamos, ¿no? Por el contrario, el femenil es, pero también es una cosa ahí que pasa. Nosotros tenemos una fotografía en las investigaciones que hacemos de los 70s, que identificamos como el primer equipo femenil de Zapotitlán, ¿no? O sea, eso ya tiene 50 años. Y la liga como tal, la liga oficial, se fundó el año pasado apenas, ¿no? Entonces no es posible que 50 años después de que las mujeres empezaran a jugar en el fútbol en el pueblo, pues se generara la primer liga apenas, ¿no? Entonces como que en esa parte no ha habido apoyo, pero tampoco una negación, pero pues tampoco hay una voluntad por fomentarlo. Yo creo que por ahí va. Tuvimos una experiencia nosotros también por acá, intentamos un femenil infantil y pues estuvo interesante mientras lo logramos, pero igual ahí lo mismo, ¿no? O sea, nos encontramos con este clasismo que de pronto está ahí presente en un montón de lados. Y en una ocasión, pues conseguimos una camioneta y nos fuimos como en excursión todos porque acababa de arrancar la liga femenina la primera temporada. Estuvimos como contactándonos por correo con la cantera de Pumas para que nos dieran acceso, era Pumas Cruz Azul. Y en el correo y todo, según que llegáramos y que no había problema con accesar y todo, ¿no? Llegando ahí nos trataron bien mal, ¿no? O sea, la gente de la entrada, no hablo del equipo, de las jugadoras, ni mucho menos. Fue la gente de la entrada cantera, no nos permitieron el acceso, nos dijeron que no era posible, que, o sea, cosas así. Y pues también familiares de las jugadoras de Cruz Azul se quedaron afuera, ¿no? Entonces yo pensaba que eso, pues, justamente es caer en estos vicios malos y en vez de pues abrir la puerta y que entre la gente y lo vea, pues fomentas estos vicios. Y pues ya la idea, sabes, las niñas venían pues como bien deprimidas de que no vieron el partido, iban como con muchas ganas de poderlo ver, ¿no? A ver estas jugadoras. Entonces, pero ya regresando al aspecto de si se puede o no, se puede, claro que se puede, o sea, de que son las formas, pero también pienso que perdería mucho. Creo que es un escenario que está ahí aparte muy bien, lejos de, o sea, es un espacio separatista y está bien y está lejos de... Y yo pienso que igual también la inclusión debería de ir ya hacia los entrenadores, hacia toda esta parte, porque igual, o sea, ¿cuántas entrenadoras vemos en la Liga Mexicana femenil, ¿no? O sea, ¿cuántos directivos y todo esto? Entonces, pues yo creo que también ahí tiene que ir el cambio y que fuera un espacio, pues, por ejemplo, poniendo de ejemplo el fútbol gringo, ¿no? A mí el fútbol gringo masculino es lo que más detesto en el planeta, pero soy súper fan así de su selección femenil, ¿no? Porque su proceso es bien diferente al de los hombres y es un Son espacio de mujeres que buenísimas. ellas se van generando y pues obedece otras lógicas, ¿no? Y esto es lo que deberíamos de ir retomando, pero pienso que están bien jugando ahí sin que nos entrometamos, la verdad, en esa parte. Pero es posible, pienso que sí es posible. Yo coincido con ustedes en esta perspectiva separatista de que la verdad es que sí arruinaríamos el fútbol femenil si los hombres entraran. Pero creo que, fíjense que estaría interesante tener una tercera liga mixta, porque yo lo veo desde el lado de la estrategia, ¿no? Como bien decía Daniel, el juego que se juega en el fútbol femenil es muy distinto actualmente al que se juega entre los hombres, pero eso no significa que tengan que jugar distintos y jugaran juntos, ¿no? Sino más bien aprovechar esta variedad nueva, ¿no? Y se podría crear un tercer nuevo fútbol donde ya tienes una estrategia macro muy distinta, donde puedes aprovechar a mujeres en ciertas posiciones y hombres en otras posiciones y tener una variedad de juego que actualmente no disponemos ya y que creo que antes sí se disponía justo desde este sentido del que hablaban de que no estaba tan tocado por el capital y los jugadores jugaban todavía sin tanto miedo a romperse, ¿no?
que también, la verdad, sería muy interesante ver jugar a Neymar contra las mujeres y verlo en serio, tener que no fingir, ¿no? Vivir una lesión de veras jugando contra mujeres sería muy entretenido ver a Neymar en esa situación. Y creo que ahorita, mientras lo hablaban, me quedé pensando rápido, igual de nuevo en las luchas, en estas categorías, ¿no? En lo mixto, el femenil, varonil. Y en las luchas hay algunas otras, como por ejemplo los exóticos, ¿no? Y no pude no pensar en este grupo, en este equipo de fútbol de las Gardenias de Tepito, que es como al que tantas veces le han hecho ya documentales y entrevistas. Y esta cuestión de la periferia y la aceptación y el grupo y el deporte, ¿no? Y cómo en lugares como Tepito, que son tradicionales machistas mexicanos en muchos aspectos, el transexual forma parte del día a día, ¿no? O sea, creo que es mucho más aceptada una persona transexual en Tepito de ciertas maneras que en la Condesa, que se sienten muy progres, ¿no? Y en esos mismos aspectos creo que es como dice el oso, ¿no? O sea, pues no hay ninguna regla que diga que no, no, o sea, ya ha habido mujeres en otros momentos porque no hay ninguna regla que diga que no esté, ¿no? Y, y siento que ahí sería muy, muy interesante ver qué tan en serio es la dominación del hombre en el soccer teniendo una tercera liga mixta. Porque, insisto, en la lucha libre tienes la lucha individual, la lucha por parejas, por tercias y parejas mixtas. Parejas mixtas es una de las cosas más entretenidas porque las parejas que se van armando se complementan no solamente en la narrativa, sino en las formas de lucha. Y entonces hoy en día tienes a gente como Big Mama y Chico Hamburguesa, que ambos son pesos totales, peleando contra voladores porque son las otras parejas mixtas que hay y es un lujo verlo, porque, o sea, estás viendo dos tanques contra dos cositas voladoras que no les pueden hacer absolutamente nada, y no lo podrías ver en otro deporte que está tan separado, ¿no? O sea, no podrías ver esta expresión de sincronicidad como estilo Evangelion atacando a Los Ángeles en sincronía, como en la lucha libre mixta, ¿no? Y honestamente, pues eso no es tan viejo. O sea, es relativamente reciente las parejas mixtas de los 80 y acaso para acá. También allá tardó muchísimo en entrar a una liga femenil, en que las tomaran en cuenta como algo más que simplemente otro pedazo de entretenimiento, ¿no? Y por ejemplo, también ahora con los minis, ¿no? Los luchadores como el Qué Monito y el Mascarita Sagrada, Mascarita de Oro, que originalmente eran relegados totalmente a ser parte del el entretenimiento y ya, y ahora, pues a partir de literalmente de luchar y de luchar y de luchar, se están ganando un lugar como luchadores completos, ¿no? Y creo que eso es lo que ha pasado ahora con algo que mucha gente lo tomó de chiste cuando empezó a salir a la luz este año o finales del pasado, que es la liga de fútbol de ciegos y que empezó a tomar gente que la empezó a voltear a ver gracias a que hubo algunos que dijeron, ¿qué? Y aparte es algo que cuando te lo dicen suena muy gracioso y cuando lo ves es jodidamente impactante porque creo que juegan mejor que mucha gente que conozco, incluido yo. O sea, ves a los jugadores de fútbol de ciegos cómo se ponen a jugar el partido, el silencio total porque están escuchando el balón y te vuela la cabeza las jugadas que hacen. Y la verdad es que no hubiéramos llegado si no hubiera habido alguien que se lo hubiera hecho gracioso por sorpresivo, ¿no? Y a esa parte, y ellos hubieran seguido jugando, o sea, nosotros jamás nos hubiéramos enterado y ellos hubieran seguido jugando porque no estaban jugando para eso. Y ahí es donde sí siento que está la gran mancha del fútbol, del capital en el fútbol, que es que ya no se juega por jugar, se juega por muchas otras cosas, al menos en las ligas que salen en la tele, se juega por muchas otras cosas. Simple y sencillamente lo que a mí me rompió ese esquema de que ya no se juega por jugar
fuera que en la legislación actual de la Federación Mexicana quedaban fuera ciertos equipos que por fin habían logrado entrar a Primera División porque no contaban con un estadio que tuviera capacidad para suficiente gente. Porque lo importante era que hubiera suficiente gente en el estadio y no que también jugaban los deportistas. Y pues qué bonito se ve su estadio ahora con pantallas gigantes que tienen personitas que pagan por salir en la pantalla. Pero supongo que eso de las pantallas de los espectáculos será tema de otra ocasión. Me encantó tenerlos como invitados. Fue una plática súper amena y creo que mucha gente la va a sentir refrescante en torno al tema del fútbol porque fue una mirada muy diferente. Y pues me gustaría que dijeran algunas palabras para despedirnos. Pues primero que nada, gracias por la invitación, Mau, para tener esta charla. Pues qué chido poder haber echado ya por fin unos pases aquí con el compa Daniel y con todos los proyectos bien interesantes que trae, la neta, de toda esta onda de fútbol comunitario. Y pues qué chido también que cada vez haya más espacios abiertos a este tipo de debates. Y pues continuar, ¿no? Las redes de conocimiento y de intercambio cultural son las que deben de mantener esto. Y pues en contra de esta onda del, citando a un compita, ¿no? Muy querido de acá de Sochi, que decía que si no torrenteamos la cultura, pues en Netflix sea, ¿no? Y yo creo que el fútbol de barrio tiene que ir hacia esa parte, ¿no? Y no solo seguir como hasta ahora, sino fomentar nuevos valores y reconfigurarlo y repensarlo. Y pues, gracias, ¿no? Nada más. Muchas gracias a Sí, ti. bueno, igual, ¿no? Agradecer el espacio. Ahorita se me paró mi camarilla, no sé qué le pasó, pero bueno, pues agradeciendo el espacio, la plática. La verdad es que me encanta ese tipo de espacios porque, pues precisamente, ¿no? Se habla del fútbol no visto desde esa perspectiva un tanto superficial de que pues solamente son 22 personas corriendo atrás de un balón cuando lo que mueve y lo que las alegrías y las tristezas colectivas que genera esto, pues son verdaderamente innumerables, mediáticas, inalcanzables, maravillosas, ¿no? Todas las historias que se entretejen a través de una pelota y que bueno, justamente es eso, ¿no? Como decía Oscar, estar repensando el fútbol, reflexionando, también destruir, ¿no? Algunas de las maneras en cómo nos vinculamos con este deporte, sobre todo aquellas que tienen la bandera machista y bueno, pues seguir también jugándolo, ¿no? Porque me parece que una parte importante de que sobrevive el fútbol llanero es jugarlo, ¿no? Es meternos, es respetarlo, es valorarlo, es dejar de estigmatizarlo incluso, porque pues si bien es cierto que pues a veces, ¿no? En el llano y se ven cosas deleznables, pues también es cierto que ahí se tejen vínculos muy otros, muy diversos y que tienen que ver precisamente con este sentido de colectividad que a mí me parece fascinante, ¿no? El fútbol es un deporte colectivo, el apellido del fútbol es asociación y me parece que eso es algo que lo dota de unas características muy especiales para estarlo reivindicándolo, ¿no? Desde una perspectiva, a mí me parece, pues, de izquierda, porque ya eso ya no lo pude tocar, se me olvidó, pero pues hay un fútbol de izquierda y hay un fútbol de derecha, y incluso próceres como Jürgen Klopp, el técnico de Liverpool, pues lo reconoce así. Ahí está Marcelo Bielsa, Cantona, un montón de jugadores profesionales que aún teniendo un montón de dinero, un montón de privilegios, pues hablan sobre las injusticias no solamente en el fútbol, sino en el mundo y lo hacen desde una perspectiva muy clara y que bueno, pues no todo es Maradona, ¿no? En el fútbol de izquierda y rebelde, pues hay otros personajes que, como ya lo decía, Sócrates, y que han llevado a cabo actividades totalmente dignas de ser analizadas y de ser compartidas y difundidas y con el pretexto de la pelota, ¿no? Entonces, pues ahí sí, tomando una frase de Maradona, pues el fútbol podrá tener a la FIFA y a un montón de intereses, pero la pelota no se mancha, ¿no? Y pues ahí, de algún modo,
seguiremos insistiendo en estos proyectos emanados del fútbol llanero, del fútbol colectivo, donde se generan sentidos de pertenencia muy importantes y que bueno, pues esperemos que también este programa sea una plataforma para difundirlos cuando ya estén listos y que pues más gente los puedan observar y disfrutar. Y pues otra vez muchas gracias y pues qué chido, qué delicia de plática. Muchas gracias a ustedes. Bueno, igual tomando un atrevimiento ahí, no sé si hubiera Claro, chance o claro. la oportunidad que el compa Daniel nos compartiera ahí uno de sus poemas, ¿no? Ya yo he visto ahí un par y están bien chidos, ¿no? Sí. Sí, sí, El sí. chance. Va. Órale, me rifo. Pues justamente les comentaba que estoy sacando, bueno, estoy por publicar un texto que pues trae poemas futboleros y otros no tanto, pero que gira sobre esto. Entonces, pues me gustaría compartirles algo de esto. Justamente es un poema que le hice al Trinche Karlovich, un poeta de barrio, toda la extensión de la palabra, e incluso el propio Maradona decía que era un mejor jugador que él, pero curiosamente nunca jugó profesionalmente, ¿no? Es todo su historia ha sido gracias a los relatos colectivos, a un montón de situaciones bien interesantes y que bueno, pues lamentablemente falleció hace unos meses, víctima de un asalto ahí en su barrio. Le querían quitar la bicicleta a este argentino y pues lamentablemente falleció. Y pues bueno, este es un poema para el Trinche Karlovich y se llama ¿Cuál es el cheat code para que el Trinche Karlovich sea un personaje jugable en International Superstar Soccer? La primera vez que la tocó, la pelota quedó hecha gajos. El mito. Una tarde nublada de 1970 y tantos, el Trinche mantuvo la posesión del balón durante 10 minutos y hubieran sido más, si no es porque, en plena persecución para detenerlo, un defensa muerto de vergüenza optó por la salida fácil. Se tiró al césped argumentando con terribles ademanes un calambre en la pierna derecha. El Trinche, fiel a su costumbre, picó la pelota y tiró de volea. Tapó al sol y provocó un saque de banda para que el rival herido recibiera la atención debida. El día que casi retira a un joven de 17 años llamado Franco Baresi. Se dice que el genio italiano desde entonces sueña con un monstruo de melena larga que lleva atada al pie una galaxia, una botella, una muchacha que todavía le duele. La selección argentina juega en Rosario un partido de preparación rumbo al Mundial 74. Los muchachos rosarinos, todos de primera, salvo Tomás Felipe Karlovich, tenían la misión histórica de ser lindes sparrings de un albiceleste, entre cuyos legionarios se encontraban Quique Wolf y Roberto Perfumo. Al medio tiempo, el entrenador Vladislao Kapp pidió a los referís que por favor sacaran al boludo que estaba bailando sin compasión a sus cracks, los cuales recién comenzaban a convertirse en robots. A un muerto le pertenece la patente del doble caño. Te tiraba el túnel, esperabas a que pasaras de la negación a la humillación, de la aceptación a la venganza, las 4 fases que componen un caño recibido en sotana propia, y te tiraba otro que tenía carácter de letal. Después cedía el balón porque era de esos especímenes raros que prefieren servir los goles antes que anotarlos. La verdadera solidaridad de clase expresada en artística capacidad de síntesis. Ahora que se ejerce la autovigilancia y de toda acción dejamos registros a merced de los aparatos represivos, resulta extraño que no exista un video con las 100 mejores gambetas del Trinche. Ni siquiera Google le pudo ver las placas al Eterno 5. El mito del Trinche Karlovich ha sido ratificado por notables testigos: César Luis Menotti, Jorge Valdano, José Néstor Peckerman, Marcelo Bielsa. Hasta Dios se rindió ante el santísimo profeta del llano. Antes de cada beso te guardaré un minuto de silencio que se convertirá en un minuto de aplausos. Crack, no quisiste llegar. ¿A dónde hay que llegar? Qué hueva dar vueltas por toda la ciudad en un Ferrari. Es mejor que el barrio de toda la vida te respalde y te sepa el mejor rosarino de la histeria, aunque tal sentencia le cala al androide que actualmente viste la 10 del Barcelona. Un día, cuando se ha visto eso, Karlovich enfrascó en una gresca, seguro era un clásico, y el árbitro le echó así nomás sin decir agua va. El Trinche iba para los vestuarios, en eso la hinchada local, su equipo era el visitante, le pidió al árbitro que lo regresara a la cancha. Nunca habían visto tal espectáculo de magia por 2 pavos.
No querías alejarte de tu casa, de tus viejos, de tus camaradas, de todas las ellas que bajaban de la grada y al término del partido te pedían un intercambio de alma, nomás para tenerla de recuerdo. Te fuiste y toda la tierra del campo, los vidrios de una cerveza que está rota, una portería sin red en un llano cualquiera, de un potrero sin nombre, en una calle que no existe, te llora un manete trágico, pinche Trinche Karlovich. ¿Por qué tenías que irte? Hoy que la pelota no rueda, hoy que los estadios están vacíos, hoy que los cracks no existen, hoy que la vida duele como si fuera el zape que te causó la muerte. Qué bueno está. Muchas gracias por compartirlo. No, ¿Tienes alguna red social donde la gente pueda encontrar algo más de tu trabajo para que la compartas y te busquen también por ahí? pues sí, pues en mi Facebook, Daniel Jiménez, ahí así estoy en Facebook y ahí regularmente comparto algunos textos. Estos, pues como son de nueva manufactura y que según van a estar publicados recientemente, pues no los comparto mucho porque si no, no van a comprar el libro y pues yo me voy a quedar pobre como soy y pues no voy a poder comprarme un Bugatti ni un Lamborghini, entonces esos ahorita están, todavía no los saco, pero sí hay regularmente de los otros materiales, sí estoy publicando y pues regularmente también participo, por ejemplo, el viernes 4 de diciembre voy a estar echándome un tiro poético representando a Nesa en una página que se llama El Barrio Nos Respalda, ahí pueden seguir la transmisión y pues ahí andamos echando ruido en las calles, ahorita con cubrebocas y sana distancia, y pues por estos confines digitales, ¿no? También. Y pues ahí cuando haya chance también de leer otros poemas acá en este espacio, también le entramos, ¿eh? Perfecto. Ya te tendremos de invitado como poeta y no como futbólogo. Cámara. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos. Y gracias a ustedes por estarnos escuchando. Esto fue El Atolito. Y como saben, nos encuentran en redes sociales como La Guajolota Sabe Chido, tanto en Facebook como Instagram. Y si están viendo esto por Iztaparlante, recuerden que pueden escuchar todos los capítulos del Atolito en nuestro YouTube de La Guajolota Sabe Chido. Hasta luego y nos vemos nos escuchamos la próxima semana. Si quieren la versión de video, está en el YouTube de La Guajolota. Hasta luego.